Invitamos hoy nuevamente a la doctora Julieta Mora porque entendemos que es un momento muy especial el que está viviendo la humanidad y necesitamos estar muy armados, refiero a nuestro físico, con vitaminas, con oligoelementos y con un montón de cosas para poder tener un poco más de energía y respuesta a tantos virus y tantas bacterias y tantas cosas que están sueltas, digo yo. Bueno, vamos a dar la bienvenida, Julieta, gracias por venir de verdad, me encanta tenerte y quiero que nos cuentes un poco por qué es tan importante, primero, por qué tenemos tantas carencias, qué pasa con nosotros en este momento que se escucha, vas a cualquier lado, tenés que tomar vitamina C, tenés D, tenés esto, ¿por qué estamos con tantas carencias? Bueno, primero gracias Lucía por la invitación, la verdad que me siento muy cómoda hablando con vos y te agradezco la difusión de todos estos paradigmas, ¿sí? Primero sí, aclarar que tal vez no es el abordaje que más se conoce en medicina, ¿sí? Esto tiene una razón. Como todo, en cualquier área, voy a hacer una breve síntesis de lo que fue la historia de la medicina en este punto, ¿sí? Porque como ustedes, la gente que nos está escuchando y vos conocerás, generalmente los médicos no hablamos de vitaminas, refuerzo del sistema inmune. Generalmente la medicina que estudiamos en la facultad fue una medicina anti, ¿sí? La medicina, digamos, si tenemos una infección damos un antibiótico, si tenemos una fiebre damos un antifebril, si tenemos una diarrea damos un antidiarreico, si tenemos acidez damos un antiácido. ¿Esto por qué fue así? Bueno, nos tenemos que remitir en 1920, donde las facultades de medicina en Occidente coexistían antes de 1920 un poco todas las líneas, no una medicina lineal anti, ¿sí? También coexistían en todo lo que era la currícula universitaria, todo lo que eran los otros tipos de medicinas que tenían una cosa en común: reforzar y creer en la capacidad de autogenerarse, ¿sí? O de autorregularse. En esa época coexistían la quiropraxia, la homeopatía, coexistían también todo lo que es la medicina biológica, ¿sí? Pero ¿qué sucedió? Bueno, hubo un antes y un después de algo que en la historia de la medicina se llamó Proyecto Flexner, ¿sí? El gobierno de Estados Unidos mandó a este médico, el doctor Flexner, a hacer como una auditoría de los contenidos médicos en Occidente, en todas las universidades, como para hacer una evaluación. ¿Cuál fue el resultado que el doctor Flexner obtuvo? Bueno, que realmente el contenido era pésimo, era de muy baja calidad, por lo tanto se tomó la decisión de reformular el contenido de las carreras de medicina. Ahí fue cuando toda la medicina se direccionó solamente a una mirada, la mirada lineal, o sea, la mirada de antibiótico, todo lo que hablábamos antes, solamente, ¿sí? Por lo tanto, a partir de ese momento, todo lo que yo estudié en la facultad, te estoy hablando hace 16 años, y todo lo que se comparte en las facultades en Occidente, es solamente esta mirada. ¿Y la prevención dónde quedó? Bueno, la prevención yo diría que quedó en un lugar realmente, digamos, muy sutil, ¿sí? Nosotros, por supuesto, todo el mundo conoce que existe una medicina preventiva, pero ¿cuál es la diferencia entre la medicina preventiva y la medicina funcional que nosotros hacemos desde estos paradigmas? Bueno, por supuesto que es que nosotros, además del síntoma, nosotros abordamos la causa primaria de lo que el paciente trae a la consulta. Y ahí entra lo que vos me decías, reforzar el sistema inmune. Nosotros reforzamos el sistema inmune durante todo el año, desde la primera consulta. Esto, la primera persona y referente en el mundo que empieza a insistir con esta idea es el famoso Linus Pauling, ganador de doble premio Nobel, ¿sí? Él introduce el término de estrés oxidativo, introduce el término de que se puede tratar el organismo reponiendo aquellos nutrientes básicos, como ser la vitamina C, la famosa vitamina D,
selenio, manganeso, un montón de palabras que tal vez cada vez se escuchan más, pero realmente no es lo que nosotros aprendimos en la facultad. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, hoy es un abordaje que cada vez está, digamos, más, vamos a decir, de moda o se le da más visibilidad porque están apareciendo cada vez más trabajos que hablan de la importancia de la vitamina C como antiviral, como bactericida, como la importancia de la vitamina C en la enfermedad cardiovascular, en las enfermedades regenerativas. Entonces, hoy hay más trabajos. Lo mismo con la vitamina D, lo mismo con todo lo que es selenio, manganeso, resveratrol. Ahora, una cosa que a mí me llamó mucho la atención y me gustaría que aclares. Hay mucha publicidad de productos que tienen 80 vitaminas adentro del producto. A ver, ¿está bueno eso? Porque yo creo que cada uno tiene su carencia o tiene de más también. Está bien que el cuerpo lo elimine, pero hay cosas que el cuerpo a veces no lo elimina. De ninguna manera está bueno eso. Igualmente, por supuesto, la industria, ni lerda ni perezosa, sabe que ahora todo el mundo está hablando de reforzar el sistema inmune y surge este mercado. Ahora, no está bueno, ¿y por qué? Debemos conocer la química de nuestro paciente. Debemos tener en claro que cada paciente tiene una dosis individual óptima. No es lo mismo las dosis diarias recomendadas, y acá quiero ser clara. Las dosis diarias recomendadas fueron puestas hace muchos años por entidades como la Organización Mundial de la Salud. ¿En base a qué? En base a no caer en la carencia, claro, que no es lo mismo a una dosis óptima. Claro. Lo mismo, es muy importante entender que lo normal no es sinónimo de lo bueno. ¿Qué significa? Vos sabés que nosotros a nuestros pacientes les medimos infinidad de vitaminas, todas las que se pueden medir. Y muchas veces, vamos a poner el ejemplo de la vitamina D, cuando el paciente mira el valor de corte de referencia, digamos que hasta 30 sería lo normal o lo que sería suficiente. Esos valores fueron puestos de acuerdo a una dosis diaria recomendada que tiene, digamos, el sentido de no caer en lo que hace muchos años veíamos que era raquitismo o osteomalacia. Sí. Pero eso no quiere decir que la dosis óptima personal y lo que hoy la humanidad está necesitando, que se está viendo muchísimos trabajos que están saliendo, es que nosotros ese valor lo tenemos que llevar a 70. Wow. Que si nosotros nos ponemos a ver los valores de referencia, sería una sobredosis. Y realmente no están actualizados estos valores de referencia. Entonces, acá quiero hacer un punto. Normal no es sinónimo de bueno, y también hay que ver la individualidad. Claro. ¿No? Porque, o sea, la dosis óptima personal va a depender de muchas variables. ¿Cómo está el intestino de nuestro paciente? Vos sabés que hay un trabajo que dice que más del 70% de la población tenemos disbiosis intestinal. Acá hay otro concepto. Yo tengo que trabajar de una forma integral, porque si yo le doy todo lo que mi paciente tiene en carencia, pero no tengo un órgano que asimile lo mejor posible, no tengo una flora intestinal o una microbiota, que no es el término correcto, robusta, sabemos que es muy limitada la vía oral. De todo lo que yo le doy a mi paciente se absorbe en el mejor de los casos. ¿Y esto se sabe a través de un análisis de sangre? Tenemos un análisis de sangre donde nosotros evaluamos biomarcadores, ¿sí? Ajá. Son todos estos marcadores que son los números que cuentan realmente, donde nosotros podemos evaluar de modo indirecto el estrés oxidativo de nuestro paciente, ¿sí? Por supuesto que es un análisis de sangre, se hace en Argentina, muchas obras sociales lo cubren y realmente nos da una idea de dónde partimos, ¿sí? Quiere decir que como paciente uno tiene que exigir a su médico, lo primero que tiene que exigir, un chequeo a ver cómo está. Por supuesto, no alcanza con lo que venimos pidiendo hace 50 años en medicina, que no está actualizado.
Nosotros tenemos que profundizar, tenemos que saber cómo está el estrés oxidativo de nuestro paciente. ¿Qué es el estrés oxidativo? Esto es algo que me preguntan mucho siempre. El estrés oxidativo es aquel desequilibrio que ocurre, ¿sí?, cuando aumenta una molécula que se llama radical libre, que es una molécula de desecho de un montón de reacciones químicas que ocurren a diario en nuestro organismo, ¿sí? ¿Es normal tener radicales libres en el cuerpo? Sí, hasta los bebés tienen radical libre. Entre un 2 a un 5% es normal porque son moléculas que dan una señalización para inflamar. O sea, ¿es saludable tener inflamación? Por supuesto que sí, porque hay un montón de respuestas que se dan en el organismo gracias a la inflamación. Ahora, a medida que pasan los años, todos aquellos mecanismos celulares que frenan el radical libre, que el radical libre es una molécula inestable que inflama, que rompe membranas celulares, que rompe receptores, que hace lío, como le digo yo a mis pacientes, todas las moléculas que están involucradas en frenar ese radical libre se empiezan a agotar después de los 35 años. Y si a eso le sumamos que la mayoría de los que vivimos en Occidente, sí o sí, porque es lo que veo a diario en mi consultorio, tenemos estrés, disbiosis intestinal, estamos en una simpaticotonía, porque la mayoría de nosotros trabajamos más de lo que debemos, tenemos por supuesto un montón de conflictos que hacen que el tono simpático del sistema nervioso se vea, digamos, exacerbado. Eso impacta directamente en la microbiota intestinal, lo que hace que se genere un desequilibrio y lo poco que comemos, digamos, porque realmente tenemos que... No quiero, que de esta charla se lleven que todo está perdido, porque los tratamientos para prevenir realmente son excelentes. Pero tenemos que aclarar también otro punto, la alimentación. La calidad de lo que hoy comemos no es lo que comíamos hace 50 años nuestros padres, nuestros abuelos. Entonces, si a eso le sumamos que tomamos antiácidos, que nos automedicamos, que tomamos analgésicos porque todos algún dolor tenemos, se va adelgazando, se va desequilibrando esa microbiota intestinal, entonces se crea este caldo de cultivo de una inflamación silenciosa o un exceso de inflamación que se denomina estrés oxidativo. Entonces, yo a partir del análisis de mi paciente puedo hacer un manejo individual donde yo calculo la dosis óptima personal de mi paciente, ¿sí? Que también acá lo voy a explicar porque yo misma en diferentes momentos del año voy variando las vitaminas y los antioxidantes que tomo, porque no es lo mismo marzo, que es una época de que los consultorios médicos están como explotados, a enero, febrero, que capaz yo estoy más tranquila o estoy de vacaciones, el consumo que mi cuerpo necesita de vitamina C, de omega, de probióticos, va variando dependiendo de mi individualidad. Julieta, ¿y cuál sería? Bueno, uno es el cuidado, por supuesto, prever todo esto a través de ir a una consulta, chequearse y ver cómo uno está. Pero, ¿cuáles serían los síntomas que nos pueden llamar la atención como semáforos, ¿no? Las luces que decir, ojo, esto puede ser una diarrea, puede ser, no sé, ¿cuál sería el síntoma que yo tengo que prestar mucha atención para decir, bueno, frenemos, algo me está pasando? Bueno, es una interesantísima pregunta porque todos tenemos muy incorporado ir al médico cuando realmente nos sentimos muy mal, ¿sí? Ahora, la mayoría de las personas que vienen al consultorio que no tienen tal vez una enfermedad diagnosticada, ¿sí? Vienen ¿por qué? Cansancio, bajo rendimiento intelectual, pérdida de memoria, dolor de panza después de comer determinados alimentos, inflamación intestinal permanente, ¿sí? Trastornos del sueño, ¿sí? Disminución de la libido, son todos síntomas de una sola causa primaria, estrés oxidativo y simpaticotonía. que es esto que hablábamos al principio. Todos tenemos algún grado de estrés en esta sociedad que hemos sabido construir frenética, donde no paramos y donde somos un poco emergentes de los tiempos que estamos viviendo. Entonces, este tipo de abordaje, lo que tiene de bueno es que puede venir un paciente aparentemente sano.
El paciente aparentemente sano es el que la medicina no lo encaja en ninguna entidad, en ninguna enfermedad. Te dice, fui al gastroenterólogo, me dice que son nervios, que le dan una dieta específica y no va. La realidad te dicen, mira, estoy un poco ansioso, pero me dicen que es normal porque trabajo mucho. Tengo pérdidas de memoria, pero me dicen que es normal porque estoy estresado. Bueno, ahí hay que pararse y hacer una medicina preventiva, personalizada, participativa, ¿sí? Y realmente activa. El paciente es la parte. Porque si el paciente no tiene esa decisión, de esa inquietud de querer mejorar su calidad de vida, realmente por más vitaminas que yo le dé, por más probióticos que yo le dé, si en algún momento no entiende que somos un todo y quiere vivir mejor, realmente no es una medicina para esta persona. Porque muchas veces me han dicho, dame el antiácido y sigo para adelante. Que es un abordaje que muchas personas lo pueden hacer, o dame el clonazepam directamente y todo me va a mejorar. Ahora, ¿qué pasa cuando uno comienza a tomar conciencia de esto, ¿no? Que en general cuando tomas conciencia, en mi caso es ya grande, empecé a tomar conciencia de todo esto. A mí me hubiera gustado, sinceramente, no tener una alimentación tan rígida como tuve yo en mi infancia. Yo como buena tucumana, en Tucumán se comía no todo lo que había en la temporada, sino casualmente la verdura, la fruta de temporada, del momento. Bien. Pero el bife existía todos los días. La carne era, viste, y yo ahora, después de cambiar mi alimentación y todo lo demás, estoy viendo que la carne todos los días, de la manera que nosotros comíamos, era terrible. Sí, a ver, la realidad era una puerta abierta a un montón de enfermedades. Que hay que tener en cuenta que la carne de esa época no era la carne tal vez de feedlot de ahora, ¿sí? Por supuesto que dentro de esa individualidad bioquímica, ¿sí? Nosotros tenemos pacientes que funcionan mejor con una dieta carnívora. Por supuesto que vamos a tratar de explicarle al paciente las cantidades, ¿sí? Por supuesto que no sé... ¿Qué tipo de carne también? ¿Qué tipo de carne? La calidad. Una de las cosas que hoy intentamos transmitir es que si tienen posibilidad de conseguir huevos de campo, huevos orgánicos, pollo orgánico o alguna carne de pastura, cuidando, por supuesto, las cantidades, porque también la proteína en exceso no es buena, ¿sí? Es muy interesante lo que vos decías, y eso yo un poco lo voy a rescatar del relato y de lo que viviste en tu infancia. Comer fruta y verdura de estación. Eso no te equivocas nunca. ¿Por qué? Es lo que no pasó por un proceso de refrigeración y vino de la tierra. Por supuesto que, obviamente, desde que salió, digamos, de su origen hasta que llegó a tu mesa, bueno, en las grandes ciudades tiene mucha elaboración. Mínimo en Argentina son 7 días, ¿sí? Por eso nos está pasando que te viene un paciente con una vitamina C por el suelo, menor a 0,20, y vos decís, y el paciente te dice, Julieta, yo todas las mañanas me tomo un jugo de pomelo. No alcanza porque esa fruta está oxidada, porque el porcentaje que vos tenés en un fruto que salió del árbol hace 7 días de vitamina C o ascorbato es muy baja. Qué interesante lo que estás diciendo, porque me das pie para preguntarte. Quiere decir que siempre nosotros tenemos que equilibrar con vitaminas. El camino... ¿Sabes qué? En una época, yo me acuerdo hace muchos años de esto, yo tengo tíos que viven en Estados Unidos, especialmente médica ginecóloga, mi tía, y ella insistía tanto, vayan y compren vitaminas y tomen vitaminas. Y yo las miraba como diciendo, ¿de qué está hablando? Acá no existían las vitaminas. Ahora, por supuesto, vas a cualquier lugar de Estados Unidos y es un placer ver la cantidad de vitaminas que hay, en fin, de tantos productos para ayudar. Quiere decir que nuestro organismo en esta época y con nuestra forma de vivir siempre vamos a tener que equilibrarlo con algo. Yo creo que el camino de la humanidad a como estamos es la suplementación. Estamos viendo hace mucho tiempo sobrepeso u obesos desnutridos. ¿Qué significa? Estamos comiendo mal, ultraprocesados, o sea, con muy poco nutriente, sustrato.
¿sí? Supongamos otra cosa que veo a diario. Veo gente con una hormona que es el cortisol, que es la hormona del estrés, altísima, ¿sí? Y una serotonina, que es un neurotransmisor que muchos lo conocen como el neurotransmisor del equilibrio, de la alegría, de la conexión con el placer, por el suelo. ¿Qué sucede? El neurotransmisor, que es la serotonina, también viene de un aminoácido. El aminoácido es 5-hidroxitriptofano. El triptofano está en la comida. Pero ¿qué sucede? Tenemos un intestino con una disbiosis. Por más de que nosotros comamos alimentos que tengan triptófano, la absorción va a ser muy poca. Si en algún momento nuestro sistema nervioso se alteró, gastamos mucha serotonina y quedamos con una serotonina baja. ¿Cuáles son los síntomas que vemos en el consultorio? Gente con insomnio, disminución de la libido, mucha compulsión por lo dulce, que no te puede sostener una dieta, que no tiene ganas de ordenar su casa, de iniciar un curso, que hace mucho tiempo no pudo terminar algo. Esos son síntomas de serotonina baja. Entonces, entender la química nos da una ventaja y una herramienta terapéutica que ese paciente tal vez viene tomando un antidepresivo hace 5 años que ya se agotó y además el antidepresivo tiene mucho efecto adverso. El paciente tiene un enlentecimiento del pensamiento que no se siente a gusto. Muchos llevan un aumento de peso, por supuesto que es otra cosa más que hace sentir incómoda a esta persona que ya está mal. Entonces, si nosotros hacemos un buen diagnóstico, conocemos la química de nuestro paciente, podemos hacer una diferencia enorme en calidad de vida, lo que no quiere decir que el paciente siga yendo a sus tratamientos convencionales. Ahora, vos sabés que te escuchaba súper atentamente y pensaba, ¿cuánto le cuesta al Estado tener esta falta de información? Porque en realidad si uno está informado con lo que acabas de decir, que fuiste súper clara, actuamos de otra manera en la vida. Y eso va a evitar que tengamos enfermedades, que tengamos que internarnos, porque eso le cuesta al Estado mucha plata. ¿Por qué crees que no se forma en la facultad esta nueva línea? ¿Qué pasa? Porque a vos también te costó muchísimos años para poder llegar y lograr esto, y no parás, por supuesto, ¿no? Yo creo que es una cuestión biopolítica, ¿sí? Es una cuestión de dirigir la medicina como un mercado para vender fármacos. Realmente sabemos que los laboratorios son... Pero que vendan vitaminas también, es decir, sí, pueden vender otro tipo de fármacos si quieren. Sí, pero... Vamos a poner un ejemplo. Un tratamiento de ácido ascórbico en polvo para un mes cuesta en Argentina hoy 1.500 pesos. Una medicación para un paciente que tiene una diabetes, que ya está en el límite de ingresar a inyectarse insulina, cuesta 26.000 pesos por mes. Son dos mundos diferentes. De todas formas, creo que estamos en una transición. La gente está ya un poco haciéndose la parte de toda esta situación y quiere reforzar el sistema inmune. Para mí, como siempre en la ciencia, los conceptos que son, digamos, diferentes a lo que se ha establecido siempre, cuestan. Los médicos que hacemos esto muchas veces somos cuestionados, realmente tenemos que justificar por qué damos una vitamina o por qué damos una vitamina D o C, y no tenemos que justificar por qué damos un corticoide, que tiene muchísimo más efectos adversos y que te puede complicar mucho más la vida de un paciente. Entonces, Linus Pauling fue realmente muy cuestionado. Todos los que hacemos esto lo tenemos que ir a estudiar en universidades en el exterior. Hoy en Argentina cada vez hay más médicos que están haciendo docencia, pero realmente yo creo que en Argentina estamos totalmente en una situación, digamos, muy lejos de que los médicos
realmente yo me pregunto eso. A mí me encantaría que en la población, estaría muy bueno que los políticos que muchas veces no saben, no conocen estos abordajes, puedan tratar de insertarlos en lo que son las clases más humildes, porque tendríamos ahí un cambio muy interesante en la salud, en el gasto de salud, ¿sí? Es así. Julieta, muchas gracias por pasar por el programa, me encanta porque aprendo muchísimo, espero que ustedes también hayan disfrutado como yo. Y bueno, adelante, sigue adelante, sos muy joven, hay mucho para hacer acá en la Argentina. Gracias. Bueno, gracias a vos por invitarme. No, por